¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las sedes de gobierno de los países? O sea, el equivalente a la Casa Blanca en los Estados Unidos, pero en otras naciones. ¿No? Pues les vengo a inyectar un poco de información. Pequeños incultos, hijos de la vergüenza. Chequen el video. Vamos a comenzar con los lugares que se tengan registros más antiguos hacia adelante, lo más acercado a nuestras fechas. Número 9. El Kremlin. Quienes hemos seguido las noticias sabemos que el Kremlin esto y aquello actualmente en la guerra que tiene Rusia contra Ucrania y prácticamente contra la Unión Europea. La Real Academia Española define el Kremlin como el recinto amurallado de las antiguas ciudades rusas y por antonomasia el de Moscú. De esta manera la palabra Kremlin hace referencia a ciudad fortificada o fortaleza. En el país gobernado por Putin es posible encontrar varios ejemplos de estas fortificaciones, sin embargo el más espectacular de todos ellos es el de Moscú. En realidad hay varios Kremlins por todo el país. El de Moscú es un conjunto de edificios civiles y religiosos situados en el centro de Moscú, frente al río Moscova en el sur, la Plaza Roja en el este y el Jardín Alejandro en el oeste. Al principio, toda la ciudad de Moscú era prácticamente lo que estaba dentro del Kremlin. Eso era la ciudad. Conforme pasó el tiempo, la ciudad se expandió fuera de las murallas y este conjunto de edificios pasó a ser de uso para el gobierno, pero hablamos de antes de la Unión Soviética y obviamente antes de Rusia. El Kremlin de Moscú siempre fue la residencia del zar. Sin embargo, en el reinado de Pedro el Grande, que quiso construir una ciudad para sí mismo, fundó San Petersburgo. No fue hasta la revolución bolchevique en 1917 cuando el Kremlin de Moscú se convirtió de nuevo en el centro del poder, perdiendo así San Petersburgo su condición de capital. Se han encontrado asentamientos en este lugar desde hace 5000 años, así que realmente los asentamientos humanos aquí son muy antiguos. Sin embargo, durante los siglos 6 y 7, la ciudad que hoy es Moscú era una población de origen eslavo y hacia el año 1147 se menciona el Kremlin de Moscú en los libros de historia y hacia el año 1156 se comenzó a excavar el foso y se levantó la muralla alrededor del centro de la ciudad. Para finales del siglo VII se había construido totalmente la muralla del Kremlin para proteger a las colonias, artesanos y mercaderes que vivían en Moscú, creando así un refugio fortificado para ellos. Número 8. Sognanay. Sognanay fue construido en la llamada Ciudad Prohibida en el año 1406 en China, para ser más específicos, en Pekín. Aquí se realizan las funciones de oficina central del Partido Comunista de China y es la sede oficial del gobierno de la República Popular China. El nombre del complejo Sognanay, ubicado al oeste de la Ciudad Prohibida, ¿por qué se llama Ciudad Prohibida? Pues porque no podías ir ahí, no podías entrar. La Ciudad Prohibida fue construida por orden del emperador Yongle. El complejo actual consta de 980 edificios y ocupa una superficie de 72 hectáreas. Un ranchito ahí humilde. Es porque ahí vivía el emperador, así que pues no podías pasar así nada más. Ocupabas, no sé, ser muy importante o algo así o estar invitado. Significa mares o lagos centrales y del sur, en referencia a dos lagos, el Mar Central y el Mar del Sur, que se encuentran en el interior del complejo. Por este motivo, a veces se traduce por los palacios del mar. Estos dos lagos forman parte de una serie de proyectos de regadío llevados a cabo durante la construcción de la Ciudad Prohibida. También forma parte de ese sistema del Mar del Norte o BII, actualmente un parque público. Número 7. Palacio Nacional. Rápidamente en el top encontramos Palacio Nacional y es que también es una de las estructuras más antiguas, especialmente en el continente americano. El Palacio Nacional tiene un estilo barroco y es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Es la sede del Poder Ejecutivo Federal de México y está en el centro histórico de la ciudad. La Ciudad de México, que no es un estado ni es... ¿Qué es la Ciudad de México? Es una entidad federativa. Es la capital. Antes se conocía como Distrito Federal. Es la única entidad federativa
que no es un estado en el país de México. Volviendo a Palacio Nacional, su construcción se inició en, escucha bien, 1522, como segunda residencia privada del señor Hernán Cortés, un militar español que a principios del siglo XVI lideró la conquista del Imperio Azteca, o conocida como Conquista de México, que significó el fin de dicho imperio, tristemente lloramos, poniéndolo bajo dominio de la corona de Castilla, creándose a partir de ello la denominada Nueva España y el virreinato. Luego fue adquirido por la corona y destinado como sede de los virreyes de la Nueva España. Durante aquel periodo sufrió un gran incendio y fue semidemolido en 1692. Posteriormente fue reconstruida por las autoridades virreinales. Consumada la independencia de México, fue sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los diferentes regímenes republicanos y monárquicos del país durante la mayor parte del siglo XIX. Incluso fue residencia personal de todos los gobernantes de entre 1822 hasta 1884. A partir de ahí permaneció como oficina presidencial hasta 1968. Y es que hubo otro lugar que también se volvió sede de gobierno y lugar de vivienda de los presidentes de México, que se llama Los Pinos. También aquí entra un poco de historia del castillo de Chapultepec y bueno, pero ese es otro cuento que también está muy interesante. Sin embargo, a partir de ahí permaneció como oficina presidencial hasta 1968, recuperando parcialmente dicha función en 2012 y de manera completa en 2018. A partir de la victoria del presidente Cabecita de Algodón, volvió a ser hogar del presidente y al mismo tiempo lugar de trabajo. Y pues ya, está muy chida la historia del Palacio Nacional. Es la onda y lo rayan cada 8 de marzo. No, eso quitamos mejor. Número 6. Casa Rosada. Muy bien, llegamos a la casa de Patricio Estrella, o por lo menos eso pensé cuando leí el título Casa Rosada. La verdad sí es gracioso. Este edificio se localiza en la calle Balcarce 50, en el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y dónde está Buenos Aires? Pregunta, pues es Argentina. Es Argentina, está en Argentina la Casa Rosada. No sé cómo dicen ellos. Tío, no, esos son los españoles. Dicen che, frente a la histórica Plaza de Mayo, che. Y es considerado uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Alberga además el Museo de la Casa de Gobierno, con objetos relacionados con los presidentes del país. En 1942 fue declarado Monumento Histórico Nacional. La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina. Dentro de la misma se encuentra el despacho del presidente de la Nación Argentina, construida por el gobernador Fernando Ortiz de Zárate en 1594. Qué curioso apellido, ¿no? Zárate. Es como si dijeran, estás bien Zárate. En 1594, en las entonces abarrancadas orillas del Río de la Plata. La fortaleza es reconstruida en 1713, reemplazándosela por una muy sobria construcción de casi 1 hectárea, rodeada de ancho foso, con 4 torreones rectangulares y dando a la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo, puente levadizo. Tal fuerte recibió el nombre de Castillo de San Miguel Arcángel en 1720. Al completarse las obras de defensa, sirvió de sede a los gobernadores, luego a los virreyes del Virreinato del Río de la Plata y posteriormente a los gobiernos independientes desde 1810. En la década de 1820, Rivadavia ordena modificaciones que sustituyen el puente levadizo por un pórtico de estilo neoclásico. La Casa Rosa de los compañeros Chess. Número 5. Palacio de la Moneda. Este lugar existía en otra zona, pero vamos a concentrarnos en su posición actual y tomaremos esa fecha como referencia. Se firma su traspaso en 1784 y en enero de 1786 comenzaron las obras y un año después llegaron los materiales. Fechémosla en 1786 entonces. Es la sede del presidente de la República de Chile.
También alberga a la Secretaría General de la Presidencia y a la Secretaría General de Gobierno. Se ubica en la comuna de Santiago, entre las calles Moneda, Morandé, las Almedas de Libertador, Bernardo O'Higgins y Teatinos. La Moneda tiene 40 habitaciones, una para el presidente, que tiene otras residencias como el Palacio del Cerro Castillo. ¿Qué cosas? Es que los presidentes necesitan muchas casas para poder descansar de sus labores presidenciales. Número 4. Y llegamos a la White House, a la Casa Blanca. Películas, series, documentales, conspiraciones y todo lo que se te pueda ocurrir, ahí pasa en la Casa Blanca. El diseño de la Casa Blanca se vio inspirado por la Leinster House, Dublín, y Castleton House, Selbridge, ambas siguiendo el estilo del palladianismo. ¿Y qué caracoles es el palladianismo? A ver, hay tiempo de desviarnos. La arquitectura palladianista es un estilo que pues viene del arquitecto italiano Andrea Palladio, aunque el término palladiano se refiere a la obra de este autor y a todas aquellas inspiradas por él. Lo que se conoce como palladianismo es una evolución de los propios conceptos originales del Palladio. El desarrollo del palladianismo como estilo autónomo se extendió hasta finales del siglo XVIII, donde influyó notablemente en la arquitectura neoclásica. Por su gusto clásico, este estilo se extendió desde Veneto hacia toda Europa y otras partes del mundo. Pues que es un tipo de arquitectura, pues sí, que secundaba las vertientes más clásicas de la arquitectura romana, que se basaba más en las proporciones matemáticas que en la riqueza ornamental, que también caracterizaba a la arquitectura renacentista del siglo XVI, y pues este estilo fue el que inspiró a la Casita Blanca, donde pues ahí vive el señor Joe Biden al momento y donde estuvo pues el señor Trump. El proyecto fue ideado por George Washington y construido en 1790 bajo la dirección del arquitecto de origen irlandés James Hoban en estilo neoclásico. El presidente Washington, junto con el arquitecto de la ciudad Pierre Charles L'Enfant, escogió el sitio donde se construiría. Mediante un concurso se eligió el arquitecto nativo de Dublín, que ganó la medalla de oro por la representación del diseño que hoy conocemos. Y la Casa Blanca debería tener su propio top porque tiene muchos misterios adentro. Número 3. Casa del Nariño. ¿Cómo? Casa del Nariño. La Casa del Nariño o Palacio de Nariño es la residencia oficial y principal sede de trabajo del presidente. ¿De dónde esta vez? ¿De dónde? De la República de Colombia. Está ubicado en el centro. Les digo los nombres, pero ahorita les voy a explicar por qué. El centro histórico es de Bogotá, Colombia. Ahí está. El Palacio de Nariño o de la Carrera, como se lo llamaba antiguamente, fue inaugurado el 20 de julio, fecha de 1908, por el general Rafael Reyes y construido en los predios de la casa natal del señor Antonio Nariño. Ah, con razón. Perdóneme, señor Antonio Nariño, pero es que ¿por qué existe ese apellido, señor Antonio Nariño? Es que le hubieran puesto otro, pero yo sé que es un apellido. Le respeto, pero aún así hago comedia de su nombre, lo siento. El diseño estuvo a cargo de los arquitectos Gastón Lelarge y Julián Lombana. En 1979 fue reinaugurado después de anexarle nuevas construcciones. ¿Qué hay en este palacio, en esta casa? Alberga obras de arte y mobiliario de diferentes épocas de la historia colombiana. Sí, ha de haber una Shakira bailarina ahí, yo creo, porque pues esa mujer es historia, es patrimonio mundial y colombiano. En sus jardines se encuentra el primer observatorio astronómico construido en América, diseñado y levantado en 1803 por el arquitecto capuchino Domingo de Petres y cuyo primer director fue José Celestino Mutis. A ver, esto tiene valor, esto hay que mencionarlo con un poquito más de calma. El 24 de mayo de 1802, un señor llamado el Marqués de Sonora dio un encargo y financiación de José Celestino Mutis, quien puso de su bolsillo 13,815 pesos que costó la obra.
se inició la construcción de la Real Observatorio Astronómico en el jardín de la antigua Casa Botánica bajo la dirección del fraile español Domingo de Petres, quien había desembarcado años antes en la entonces Nueva Granada para supervisar la reconstrucción de varios templos. Número 2. Rashtrapati Bhavan. Nos vamos hasta la India. Este lugar, el Rashtrapati Bhavan, es la residencia oficial del presidente de la India, que ahorita no sé quién es, pero pues el que esté ahí en el momento del mando, localizada en la capital de Nueva Delhi. No se crean, sí les voy a decir quién es el presidente de la India, y más que nada porque para mí también fue una sorpresa, porque hasta la última vez que yo recordaba las noticias estaba el señor Ramnath Kovind. Sí, que estuvo desde el 25 de julio del 2017 hasta el 25 de julio del 2022. Pero en el año presente, en curso 2022, el 25 de julio comenzó una mujer. Actualmente una mujer es la que tiene la posición de jefe de Estado, presidente de la República y comandante en jefe. La señora o la presidente Draupadi Murmu. La arquitectura del palacio es una mezcla entre el estilo europeo y el indio. Evidencia un claro sincretismo de elementos del imperio mongol y del arte budista e hinduista. Tiene un total de 340 habitaciones que ocupan una superficie de nada menos que 19.000 metros cuadrados. Se decidió por un diseño clásico, con colores y detalles inspirados en la arquitectura local. Lutyens se sintió orgulloso de su obra al saber que el nuevo edificio no recibiría el nombre de Casa del Gobernador, nombre que recibían la mayoría de las residencias de los gobernadores, sino Casa del Virrey. Más de caché, más de caché. La construcción del edificio finalizó en 1929 y fue oficialmente inaugurado en 1931, al mismo tiempo que el resto de las obras de la ciudad de Nueva Delhi. Tras la independencia de la India en 1947, el gobernador transitorio siguió residiendo en el edificio hasta 1950, en el que fue sucedido por el presidente al proclamarse la República de la India. Cosas. Número 1. Está el Palacio de Planalto. ¿Dónde se encuentra este dichoso palacio? Pues nada más y nada menos que Brasil. Pues no podíamos dejar a Brasilito de un lado. Brasil, estamos hablando de Brasil donde está la Amazona y hay sabor de colores y festejo carnaval todo el año. Hablamos de Jair Bolsonaro, de fútbol, de muchas cosas donde se baila sabroso. Y de Río de Janeiro y la película de Río del pajarito azul ese pájaro azul, que era un guacamayo azul, Es la sede del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal brasileño. El edificio está localizado en la Plaza de los Tres Poderes y fue diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer. El Palacio de Planalto hace parte del proyecto del Plan Piloto de la ciudad y fue uno de los primeros edificios construidos en la ciudad. Sí, recordemos que su presidente actualmente es Jair Bolsonaro. La construcción del Palacio de Planalto, cuyo nombre oficial es Palacio de los Despechos, comenzó a construirse el 10 de julio de 1958 y obedeció al proyecto arquitectónico elaborado por Oscar Niemeyer en 1956. La oficina del presidente de la República se encuentra en el Palacio de Planalto, solo que en este caso, el presidente y su familia no viven allí como en otros casos sí ocurría. La residencia oficial del presidente es el Palacio de la Alborada. Además del presidente, algunos altos consejeros también tienen oficinas en el Planalto, entre ellos el vicepresidente de Brasil, así como la Casa Civil y el Gabinete de Seguridad Institucional. Los otros ministerios se establecen a lo largo de la explanada, 2 ministerios.